Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje en esta mañana se llama La gloria del amor de Dios en Cristo. La gloria del amor de Dios en Cristo. Estamos en Juan capítulo 3 y la conversación entre Cristo y Nicodemo se ha vuelto un discurso del Señor. Ahora este fariseo ha cerrado su boca. Él está maravillado, pero no ha creído. Y a muchos se les podría identificar con Nicodemo. Se maravillan de las cosas del Señor, se asombran de las cosas del Señor. Hay personas que pueden llegar a iglesias y se pueden asombrar de la predicación de un pastor. Hay personas que pueden llegar a este lugar y se pueden asombrar de la solemnidad, se pueden asombrar de una serie de cosas, de la forma en que se comporta la gente, de la amistad, de muchas otras cosas, del poder de Dios obrando en medio de las vidas, pero no han creído. El asombrarse o el maravillarse no significa necesariamente salvación o fe. Este hombre ha escuchado al Hijo del Hombre, ha escuchado la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Aún siendo el maestro de Israel, no sabe cómo entrar al reino de Dios. La obra de la regeneración es un acto de lo alto, un acto divino, no de los hombres. Es soberana, no involucra en nada ninguna capacidad humana. Dios es el autor de la salvación en todos los sentidos. También aprendimos que hay una responsabilidad humana y esta es creer. Y tanto la soberanía de Dios en la salvación como la responsabilidad humana no chocan. Y no debemos tratar de armonizarlas en nuestras mentes o corazones. Nada más debemos de creerlas. Dios manda a los hombres a creer y arrepentirse. Pero al mismo tiempo se nos enseña la realidad que eso no puede suceder a no ser que Dios haga algo en las vidas de las personas. Y esto es el nuevo nacimiento. Cristo no comenzó con Nicodemo diciéndole: te es necesario creer. No comenzó así. Te es necesario nacer de nuevo. Así comenzó el Señor Jesucristo. Nicodemo necesitaba una nueva naturaleza. No necesitaba una naturaleza reformada o cambiada. Hacerle algunos cambios a lo que ya existía. No, es un cambio radical en la vida, una nueva naturaleza, una naturaleza dada por Dios, dada por el Espíritu Santo de Dios, donde la mente y la voluntad sean cambiadas. Y así el hombre tiene libertad para creer al Señor. Esa es la forma. El que es cambiado con una nueva naturaleza libremente va al Señor.
no se fuerza, porque la naturaleza es cambiada. Es como pedirle a un conejo que coma carne. Espero que nadie tenga un conejo de este tipo, ¿verdad? Aquí. Pero generalmente el conejo come vegetales. Para que cambie, su actitud debe ser totalmente diferente, otro ser. La persona que ha sido renacida de Dios cree y se arrepiente porque Dios le ha dado esa naturaleza para ir a Dios, creer y arrepentirse. Y alabamos a Dios cuando escuchamos a alguien decir: Dios me salvó, Dios me buscó, Dios hizo todo en mí, Él hizo un cambio en mi vida, Él me dio la fe para arrepentirme y creer. Alabamos al Señor cuando esto sucede. Pero no todos piensan así, no todos piensan de esa manera, no todos piensan que el inicio de todo es Dios. Billy Graham, quien predicó a multitudes en muchos lugares del mundo, dijo esto en su libro Paz con Dios. Escuchen lo que él dijo. En el momento de la conversión, mientras estás al pie de la cruz, el Espíritu Santo te hace reconocer que eres pecador y dirige tu fe al Cristo que murió en tu lugar. Tienes que abrir tu corazón y dejarle entrar. En ese momento preciso el Espíritu Santo efectúa el milagro del nuevo nacimiento y realmente pasas a ser una nueva criatura. Se implanta una nueva naturaleza divina. Llegas a ser partícipe de la misma vida de Dios. Jesucristo, mediante el Espíritu de Dios, mora en tu corazón. Más adelante escribe: el nuevo nacimiento es algo ajeno a nuestra voluntad. Es decir, el nuevo nacimiento es una obra divina. Nacemos de Dios. Está bien. Nacer es algo de Dios. Pero vean cómo presenta esto este hombre. Este hombre presenta que lo que sucede primero es creer y arrepentirse. Y que yo debo dejarle a Dios entrar en mi corazón. Y que entonces viene el nuevo nacimiento. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura y vamos a Nicodemo, a Juan capítulo 3 y vemos lo que pasó entre Cristo y Nicodemo, no comienza así. Comienza con un nuevo nacimiento. Con un nuevo nacimiento. Esta forma de pensar o esta forma de enseñanza se llama armenianismo. Así es como se llama. Que proviene de un hombre llamado Jacobo Armenio. Y yo no me voy a extender en una enseñanza de todo lo que él dijo, ya que no es el propósito en esta mañana. Pero lo que el armenianismo desea es despertar la actividad del hombre. Eso es lo que desea este tipo de enseñanza, que es totalmente en contra de lo que nosotros hemos visto hoy o en estas predicaciones acerca de esta conversación entre Cristo y Nicodemo. El mensaje del Evangelio levanta a Cristo y humilla al hombre. No exalta al hombre para nada. Exalta la obra de Dios en Cristo y deja al hombre tendido. El hombre debe mirar hacia arriba, como cuando aquellos hombres israelitas fueron picados por las serpientes venenosas. Ellos debían mirar a Cristo, tendidos, rendidos al Señor, sin ninguna posibilidad, y poner su confianza solamente en Cristo, para entonces ser salvos por la gracia de Dios. El armenianismo pone la confianza en el hombre y no en Dios. Le hace creer y entonces nacerás de nuevo. Pero la Biblia no presenta eso de esa manera. La enseñanza de Cristo es nacer de nuevo y podrás creer. Solo cuando el hombre clama: Señor, sálvame o perezco. Cuando se da cuenta que no puede hacer absolutamente nada para ir a Dios, es cuando la gracia de Dios le alcanza. Pero cuando el hombre dice: puedo orar, puedo creer, puedo hacer esto y lo otro, entonces no hay salvación. Lo que hay es autosuficiencia y arrogancia. Autosuficiencia y arrogancia.
El arminianismo hace que el amor y la salvación de Dios dependan del cumplimiento de ciertas condiciones por parte del pecador. Si el pecador cumple ciertas condiciones, entonces el amor de Dios llega. Pero no es así. El arminianismo es una salvación de obras y no de gracia. Nicodemo hubiera estado muy feliz con ese tipo de enseñanza porque él era un perfecto legalista. Le hubiera calzado a la medida. Pero Cristo le dijo, usted está perdido. Usted está perdido. Jesús continúa en esta conversación con Nicodemo y le dice, si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Qué eran aquellas cosas terrenales? El nuevo nacimiento. El nacer de nuevo es algo que corresponde a esta vida. Solo en esta vida, no hay más allá. El hombre necesita ser limpiado de sus pecados. El hombre necesita una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva mente para poder creer y arrepentirse. Pero el Señor Jesucristo en su bondad le iba a mostrar a este incrédulo, Nicodemo, muchas cosas más. Le iba a mostrar por gracia cosas celestiales. Y la primera cosa celestial que le muestra, y que nosotros vemos en Juan capítulo 3, es que Cristo sería levantado para salvación. Que Cristo sería exaltado para salvación de un pueblo, como lo fue aquella serpiente en el desierto. Nicodemo, como así cualquier otra persona, necesita la salvación de Dios. Necesita creer en el Hijo de Dios para salvación. Sola fides. Pues los justificados son aquellos que entran a la salvación por la fe. Los que han confiado en Cristo que murió por ellos para pagar la culpa de sus pecados. Que Cristo es su propiciación. Esto es que Cristo mediante su sacrificio aplacó la ira de Dios. Aquella ira del Padre por el pecado. Aquí, así que solo los que creen son los que no se pierden, no son condenados, pues Cristo propició la ira de Dios e hizo a Dios propicio al hombre que cree en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así terminamos la semana pasada este pasaje en capítulo 3 hasta el versículo 15. No hay condenación para todo aquel que cree. Pero la condición actual de la humanidad no es esta. Y la condición en que venimos todos los seres humanos a este mundo es en condenación. Venimos en tinieblas, no en luz. Preferimos la mentira que la verdad. Pero hoy vamos a ver un pasaje que nos da esperanza. Y un pasaje que a veces tenemos la oportunidad de avanzar más, pero hoy nos vamos a quedar clavados en un solo pasaje. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Vamos a ver tres cosas: la motivación de Dios, la acción de Dios y el propósito de Dios. Tres cosas vamos a ver en esta mañana. Y quiero decirles que me gustaría tanto, y esto lo digo con completa sinceridad, comprender todas las profundidades de este pasaje. Pero este pasaje es tan profundo, tan lleno de verdad, tan lleno de gracia, que creo que ni tocaré el borde de lo que realmente significa este pasaje. Pero quiera Dios darnos hoy la gracia para apreciar lo que el Señor tiene para nosotros. La motivación de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Solo en esta frase habría muchísimo que decir. Dios es amor, es parte de su naturaleza, pero no es el amor enfermizo, no es el amor que busca en otros para darse, no es ese amor que proclama el mundo, no es el amor del 14 de febrero, no es el amor relacionado al placer, a las cosas de esta vida. Jamás debe relacionarse a Dios con ese tipo de amor. Los niños aprenden de Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 que Dios es amor.
Eso es algo que aprenden los niños desde muy pequeños y se ve hasta en las escuelas dominicales y se ve en los seminarios. Esta es una verdad bíblica. Como también es bíblico decir que Dios es espíritu, que Dios es luz y que también Dios es fuego consumidor. El amor de Dios no disminuye sus otros atributos. Dios es amor y al mismo tiempo es fuego consumidor, al mismo tiempo es justicia, al mismo tiempo es verdad. Son perfecciones de Él y eternas, no cambian y son sin pecado y no necesitan mejorarse para nada. Cuando nos acercamos a Juan capítulo 3, versículo 16, debemos asegurarnos a qué Dios nos estamos acercando. Porque muchas veces las personas ven este atributo de Dios y se olvidan de los demás atributos. Nos estamos acercando al Dios eterno, al Dios que se nos revela en las Escrituras. Nos acercamos al único Dios vivo y verdadero, el cual es amor puro, perfecto, verdadero, inmutable, justo. Un amor así se nos declara en este verso. ¿De dónde nació este amor? ¿De dónde nació este amor? ¿Cómo recibió Nicodemo estas palabras del Señor Jesucristo cuando las escuchó por primera vez? La esperanza de Nicodemo no era posiblemente el amor de Dios. La esperanza de Nicodemo era, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué más debo hacer? Leyes y leyes y más leyes. Pero al escuchar del amor de Dios, ¿cómo habrá impactado la vida de este hombre? Posiblemente él conocía un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 7. Vamos ahí, Deuteronomio 7, versos 7 y 8. Hay muchos otros pasajes que hablan del amor de Dios hacia su pueblo. Vamos a tomar solamente este. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os sacó Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Nicodemo posiblemente había escuchado de ese amor en pasajes como estos. Un amor voluntario, un amor que no dependía de ellos, un amor que... ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué diferente hay en ustedes? De entre todos los pueblos. Yo no los amé porque ustedes eran muy especiales. No, por cuanto yo simple y sencillamente y voluntariamente quise amarlos. No está en ustedes. No fue porque eran una gran nación, sino porque simplemente Él escogió amarlos. Esa misma realidad la encontramos en el Nuevo Testamento y leo para ustedes Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de Dios, un amor que escoge, un amor directo, un amor que predestina, un amor que da un resultado, hijos. Un amor que proviene de Él directamente, de su propósito y de su deseo. Dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando el hombre pecó en el Edén, ya existía el amor de Dios. Aún antes de la creación, Dios es amor. Y Dios siempre ha sido amor y siempre seguirá siendo amor, aun si no existiera un ser humano o el universo. Pero en el propósito eterno de Dios, Él habla de este amor hacia el mundo. Y gracias a Dios que esta mañana tuvimos una buena clase de eso. Y vamos a ampliar algunas cosas nada más. No fuimos nosotros en sí mismos la causa del amor de Dios.
No fue que Dios vio algo bueno en nosotros para ser amados. Absolutamente no. No es aquello que podamos decir, es que Dios vio que yo era un niño muy bueno y entonces por eso me amó. Eso es mentira, no es así, no somos buenos. La Biblia dice que no es así. Su amor fluyó libremente hacia el pecador, hacia aún aquellos que amaron más las tinieblas que la luz. No fue nada en nosotros que motivó el amor de Dios, sino que Él simplemente quiso hacerlo para su gloria. Dios cuida y sustenta este mundo, pero el cuidado y amor de Dios es intencional, es directo y tiene un efecto que no se pierde, sino que cumple su propósito en personas. Benjamin Warfield dijo lo siguiente en su libro El Salvador del Mundo: es un amor grande, poderoso y vencedor, que alcanza su fin y supera cualquier obstáculo que se interponga en su camino. El propósito de este pasaje, Juan 3:16, dice él, es enseñarnos justamente esto: elevar nuestros corazones hasta una cierta comprensión de la inconcebible grandeza del amor de Dios. El amor de Dios no cambia y es eterno. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Busquemos Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8:35. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un amor que cumple su propósito. Si yo dijera, bueno, o las mujeres, cuando escuchan a un hombre decir, es que yo amo a todas las mujeres. Pero si esa mujer escucha lo siguiente: yo te amo y me comprometo contigo en matrimonio para amarte, eso es otra cosa. El amor tiene compromiso. El amor verdadero cumple su propósito. El amor no se deja en el aire. Este amor de Juan 3:16 no es un amor que es nada más que se esparce como si fuera un simple aroma. Es un amor directo, profundo, que cumple su propósito. Es un amor de decreto. Este amor de Dios es soberano. Es un amor que nació de Él. Es un amor infinito. Como ahora lo leíamos en Romanos capítulo 8. Es inmutable. No cambia con las circunstancias, porque Dios no cambia. Es perfecto. Es un amor santo, no le regula ni el capricho, ni la pasión, ni el sentimiento. Dios no cierra sus ojos ante el pecado cuando ama. Él dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos. ¿A quién dirigió Dios este amor de Juan 3:16? Este amor lo dirigió no a un mundo como si fuera hacia todos y a cada persona, sino a un mundo de los que Él salvaría. A un mundo de su pueblo, a un mundo de creyentes, porque el amor de Dios salva, el amor de Dios cumple su propósito. La frase de tal manera debería de hacernos considerar lo profundo, la forma y lo asombroso y maravilloso de este amor hacia un mundo y hacia cada uno de los que Él ha salvado, salva y seguirá salvando. Pecadores en un mundo que aman la maldad,
no que aman la luz, sino que aman las tinieblas. Amadores de lo suyo y no de las cosas de Cristo. Un mensaje que no quiso el amor de Dios, a no ser que Dios con su poder maravilloso entrara en los corazones y derramara su amor. Dios es un Dios poderoso y Él cumple su propósito en las vidas de las personas. En el Evangelio de Juan, aproximadamente, si usted tiene un buscador ahí en internet, usted va a encontrar que la palabra mundo aparece más o menos 59 veces. Solo en el Evangelio de Juan. Realmente es el que lo menciona Juan, el que menciona más veces Juan, la palabra mundo. Por lo menos voy a leer algunos de esos pasajes y simplemente mencionarlos. No es necesario que los busque, solo los voy a leer. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Una salvación general o una salvación particular? Él da su vida. Y a esos que da su vida, salva. ¿Son todas las personas en el mundo? No, este amor es directo, particular e intencional. Salva a los suyos. Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¿Significa cada persona en el mundo como veíamos esta mañana? ¿O fue una expresión para dar a entender una gran cantidad de personas? Fue una gran cantidad de personas. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Un amor comprometido o un amor sin compromiso? Un amor comprometido de Cristo. Los amé, los voy a salvar. A estos del mundo. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué hace este mundo? Aborrece a los que son de Cristo. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Por quiénes ruega Cristo? ¿Por quiénes está rogando Él? ¿Acaso Cristo está en contra del amor del Padre para salvar a todo el mundo? En ninguna manera. No hay ninguna contradicción entre el amor del Padre y el ruego del Hijo. Es un amor por los suyos, un amor que salva, un amor que no tiene distinción de personas. No importa si son grandes o pequeños, ricos o pobres, con salud o sin salud, con cierto estatus social o muy poco, no importa. Es una variedad de naciones, lenguas, tribus, a quienes Dios ha derramado este amor, no solo para judíos. Nicodemo, no se trata de usted. Este amor de Dios no es un amor solo para el pueblo judío. Es un amor que se extiende a mi pueblo, que está compuesto de muchos. Lamentablemente la enseñanza de muchos, como vimos al principio, es dar honor al hombre y dejar a Dios por el suelo. Ellos dicen: ahí está el amor de Dios. Si tú quieres lo desprecias, o si quieres lo aceptas. Eso está en ti. Nadie te fuerza, porque Dios es un caballero. ¿Qué clase de amor es este entonces? ¿Qué clase de amor es este que no tiene el poder de salvar? Juan 3:16 nos habla de un amor que salva, de un amor comprometido, de un amor a los suyos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo conoció directamente ese amor, y ese amor transformó su vida. El amor de Dios en Cristo,
Ese amor del Salvador que se entregó por Él, ese amor cambia vidas. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios amó libremente y este amor salva. No nos salvamos a nosotros mismos, no le amamos a Él primero, Él nos amó primero. Este es el motivo de Dios, Él simplemente amó por su libre voluntad a pecadores. Cuando el amor de Dios es derramado en nosotros por el Espíritu Santo, es por esta razón que podemos amar a Dios. Y su amor cumple su propósito en salvar pecadores que no lo amaban. Cumple su propósito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor cumple su propósito. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, su pueblo de creyentes. La acción de Dios, Juan 3:16, dice, ha dado a su Hijo unigénito. El amor fue el poder impulsor de la encarnación de Cristo, dice A.W. Pink en su libro sobre los atributos de Dios. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque amaba a su pueblo. El Calvario es la demostración suprema del amor divino. Cada vez que te veas tentado a dudar del amor de Dios, mira a la cruz del Calvario. Mira a la cruz del Calvario. ¿Quién es el Hijo? Es el Hijo eterno de Dios. Es el Hijo del hombre que se encarnó. Es el Verbo de Dios. Es aquel por el cual el mundo existe. Es la luz del mundo. Es el Verbo de Dios. Es el Cordero de Dios. Es la luz verdadera. Es la vida verdadera. Es el Hijo de Dios. Es el Rey y Juez de este mundo. Es el único y final sacerdote que intercede por los suyos. Es el profeta que anuncia las palabras de Dios en verdad. Es el Señor y Salvador. Dios dio a su Hijo desde la eternidad, a su Hijo en una sola voluntad, el Padre y el Hijo, el amado del Padre, en quien tiene complacencia. Es un eterno Dios, el cual dio a su eterno Hijo. ¿Quiénes, si no por las gracias de Dios, pueden reconocer a Él por Padre? ¿Alguna vez usted, no todos tienen la bendición de ser padres, no todos tienen la bendición de ser papás, es una bendición, gracias a Dios. Aquí en Costa Rica no hay ejército, el de hasta el día de hoy, pero hay países donde hay ejército y muchos padres tienen que dar a sus hijos para ir a la guerra. Muchos dirán, es una causa buena porque mi hijo va a ir a luchar por mi país, va a ir a defender las cosas de este pueblo, familias, y aún con dolor usted se puede desprender de su hijo. Terrible cosa es cuando usted se tiene que desprender de un hijo por una muerte accidental o por una enfermedad a temprana edad. Pero aún en cualquier caso, desprenderse de un hijo es doloroso y es triste, es muy doloroso. Cuenta Carlos Spurgeon de una historia de una familia muy pobre, tan pobre, no tenían nada para comer. Ellos tenían, creo que 3 o 4 hijos, y entonces dijeron, vamos a vender uno de nuestros hijos para poder alimentar a los otros, porque ya no hay nada que hacer. Vendamos al primero. Y se pusieron a pensar, pero es que es el primero. El segundo, vamos a vender el segundo. Pero si es los ojos de la mamá, ¿cómo lo vamos a vender? El tercero tal vez. No, tiene los ojos del padre.
Y creo que el cuarto, no, es que este es el Benjamín de la casa. Al final el padre decidió, no voy a vender ninguno, no puedo deshacerme de ninguno de mis hijos. Los amo demasiado. Alguien puede desprenderse de un hijo por una causa tal vez justa, pero dar su hijo por ladrones, por malhechores, por mentirosos, por adúlteros, por fornicarios, por desobedientes, dar su hijo perfecto y santo para que lo golpeen y lo humillen, dar su hijo unigénito. Es que no hay otro igual a Él. Es único. No existen dos. Es único. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Pueden o podemos comprender al menos un poco de ese maravilloso amor? De lo profundo y de lo grande de ese amor. Él vino a morir, Cristo, por un pueblo que salvaría, pero pecadores. Es que no tenemos que olvidar esto. Pecadores. En tinieblas, ninguno de nosotros amó a Dios libremente, a no ser que Él nos amara primero. Pecadores. Esa es la condición de la humanidad sin Cristo. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados y enviar a su Hijo unigénito, Dios mismo. Él vino y se encarnó siendo Dios. Se encarnó y vino a este mundo para cumplir el propósito que el Padre había dado en salvar a un pueblo. Juan capítulo 17, versículo 24. Juan 17. Versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Un amor así. Un amor que se compromete en salvar, un amor del Padre en dar a su Hijo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios había de cumplir su promesa. Desde Génesis nosotros encontramos esa promesa de enviar un Salvador. ¿Para qué? Para ser llevado a la cruz, para ser puesto en un madero y ser aquel que llevaría la culpa del pecado de su pueblo. Un acto de amor. Cristo en la cruz del Calvario es la mayor expresión de amor. Miramos a aquel que lleno del Espíritu Santo vino a predicar, a sanar a los enfermos, a mostrar por sus obras quién era Él y que creyeran en aquel que cuidó de los suyos, aquel que los alimentó, aquel que con misericordia alcanzó al que no tenía misericordia. Aquel vino a este mundo y fue acusado injustamente, siendo perfecto, sufrió los desprecios, sufrió las humillaciones, no abrió su boca. Le dieron golpes en todo su cuerpo, puñetazos, una corona de espinas sobre su cabeza que se incrustaban hasta lo profundo, clavos en sus manos, en sus pies, látigos que hacían profundas heridas en su espalda.
el pecado de su pueblo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Decía el pastor escocés Onarius Bonar en un himno: fui yo el que derramó esa sangre sagrada, lo clavé en el madero, crucifiqué al Cristo de Dios, me uní a los burladores. ¿Quién fue el que se dio? Se nos dio al amado Hijo de Dios por pecadores, para ser muerto y resucitado para nuestra justificación. Busquemos Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No tengo palabras para expresar el amor de Dios en Cristo. No tengo capacidad para expresar todo lo que significa el amor de Dios haber dado a su Hijo. Lo único que podemos hacer es creer verdaderamente, humillarnos e inclinarnos ante este Dios tan misericordioso. No puedo ni a veces ni comprender ni mi propia maldad. Lo único que puedo hacer es como lo hice un día hace mucho tiempo cuando tenía 12 años. Aunque no entendía todo lo que significaba este perfecto amor de Dios en Cristo, fue reconocer que era pecador y que necesitaba de Cristo, y eso fue el poder de Dios en un niño a los 12 años. Y por su gracia estoy aquí. Y por su gracia Dios sigue salvando. Oh Señor, confío en la sangre y la justicia de tu amado Hijo. Señor, sálvame por causa de Cristo. Temblando, pero creyendo, decía Carlos Spurgeon, así debemos llegar a Cristo. Él nos dio a su Hijo. Y en esto consistió el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una vez y para siempre fue hecho este sacrificio. Se dio una vez y con un solo sacrificio logró eterna redención para los suyos. No logró una posibilidad de salvación. Él salvó. Su amor salvó en su Hijo Jesucristo. No fue una posibilidad. Estas verdades, cuando se me predicaron por primera vez, yo no las entendía. De hecho, fue hasta un armeniano que me explicó estas verdades. Pero hoy, conociendo la verdad, ya yo no puedo volver atrás. Ya no puedo volver atrás. Y jamás volvería a predicar así, haciendo a los hombres confiarse en sí mismos, confiar en una oración, confiar en que ellos tienen el poder para creer o arrepentirse. Fue Dios en su infinito poder y amor derramado en nuestros corazones por el cual hoy creemos. Y nos dio a su Hijo. Yo no puedo llevarte a aquel día en la cruz del Calvario para que tú veas el Salvador. Yo no puedo mostrarte imágenes. Hoy todo es imágenes, ¿verdad? Pero no es así con la fe. No es así con la fe. Es creer el mensaje del Evangelio, al escuchar que Él vino a morir para salvar pecadores para su gloria. Yo no puedo hacerte creer las verdades de este libro maravilloso que es la palabra de Dios, pero estoy completamente seguro que Dios sí puede hacer eso por ti. Que puedas amarlo como Él me amó siendo un pecador. Es lo que yo deseo para ti.
A quien amáis, dice Primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Maravillosa salvación de Dios. Al dar a su Hijo, Dios aseguró la salvación para su pueblo, no una posibilidad. Y al mismo tiempo, estos que creen le obedecen y su amor permanece en ellos para siempre. Si usted tiene al Hijo, tiene el amor de Dios. El que no tiene al Hijo, lo que tiene es la ira de Dios por la eternidad. Rechazar al Hijo es rechazar al Padre, es rechazar su amor. Finalmente, el propósito de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos que reciben el amor, esos a quienes Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, estos creen y siguen creyendo, como estábamos escuchando hoy en la mañana. A ellos se les da vida eterna. Son aquellos que por la gracia de Dios llegan a confiar totalmente en Cristo. ¿En quién es Él? En su obediencia perfecta y su obra de redención. No hay límite de naciones, razas y lenguas. No importa si están en cama o si tienen salud. No importa si son niños o grandes. No importa. La fe es un regalo de Dios. Es el instrumento de Dios para llegar a confiar en Cristo. La fe sola. Sin más que eso. Una fe que no confía en uno mismo, sino que confía en el Salvador. Por la fe creemos todo aquello que está en la Biblia. Por la fe creemos en Dios, aunque no entendamos todo de Él. Creemos que Él envió a su Hijo y que yo estoy perdido sin Él. La fe se compromete, la fe obedece, la fe es penitente, la fe se humilla, la fe es completa convicción a la verdad del Evangelio. Los niños cantan, fe es creer y obedecer. Esa convicción, esa certeza no proviene de nosotros, sino de la obra del Espíritu Santo. Nadie sin fe en Cristo va a ir al reino de Dios. Nadie sin creer y entregarse por completo a la verdad del Evangelio verá la vida. Sino que todo incrédulo lo que verá es la ira de Dios. ¿Qué es perderse? Perderse no significa simplemente perder la existencia física o morir o la aniquilación como algunos enseñan. Hay quienes creen que después de la muerte ya no hay nada más. Tampoco niños, cuando los niños se pierden, ¿verdad? Es que no encuentro a mi papá, estoy perdido. No es ese perderse. No es ese perderse. La pérdida de la cual se habla aquí es una condición espiritual. Está perdido y se perderá eternamente en el infierno. Está perdido pues no ha conocido a Dios. Está perdido pues no está en Cristo. Está perdido pues no puede encontrar el camino de Dios y nunca lo encontrará a no ser que Dios se lo muestre. Nicodemo estaba perdido. Nicodemo creía conocer el camino de Dios y estaba totalmente perdido. Él no podía ver ni entrar al reino de Dios. Usted puede saber lo que quiere en esta vida. Usted puede saber cómo lograrlo. Pero el camino a Dios está nublado para usted porque usted es un pecador que necesita la luz del Evangelio. Sin ella no puede ver. Cristo dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Toda la humanidad está en esa condición, lejos de la presencia de Dios. Desde aquel día en que Dios sacó al hombre de su presencia en el huerto del Edén, el hombre está perdido. Perdido. La perdición es una condenación eterna. Es una perdición en sus pecados. Esta pérdida es el antónimo de la vida eterna. La perdición o estar perdido es una realidad para todo aquel que está sin Cristo. Y no tienes nada si no tienes a Cristo. Aunque tengas casa, aunque tengas estudios, aunque tengas un carro, aunque tengas amigos, aunque tengas una cuenta bancaria, si no tienes a Cristo, no tienes nada, estás perdido. Estás perdido. En lugar de eso,
tenemos por la fe algo muy diferente, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, ¿qué? La vida eterna. No vivimos por sentimientos, vivimos por promesas. Y esa promesa que Él nos hizo es la vida eterna. Esta es la salvación de Dios y se manifiesta en una comunión con Dios. Es una bendita comunión con Él sin fin. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ese amor de Dios asegura que ellos crean en Él, que no se pierdan y que tengan vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El libro de Hechos nos dice lo siguiente: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ese amor cumple un propósito en dar vida. La vida eterna hoy es una promesa de Dios. Ni la enfermedad, ni ser pobre, ni ser rico, ni tener un esposo o tener una esposa o no tenerla, haber sido abandonado de niño o haber sufrido cosas terribles en esta vida, no te asegura vida eterna. Es que esa persona tiene ganado el cielo por lo que ha sufrido. Mentira. Y el mundo cree esas cosas. La vida eterna solo está en Cristo, nada más. El que tiene al Hijo tiene la vida. Hoy puedes salir de aquí con la confianza de la vida eterna al confiar en Cristo. El nuevo nacimiento da la fe para confiarse en la promesa de Dios y entregarse a Él totalmente. Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La fe no es lo que asegura mi salvación. No es, porque la fe puede ser grande o pequeña. Lo que se asegura la salvación es el amor de Dios en Cristo. Es la obra perfecta de Cristo y lo que Él hizo. Amigo que hoy nos visita, ¿está perdido usted o tiene vida eterna? ¿Cuál es su condición? Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Para los que creen, Él asegura vida eterna. Este es el mandamiento de Dios: cree y arrepiéntete. Pero eso es algo que solamente viene de Dios. Aquellos que se humillan, que son humillados por el poder de Dios, pueden tener esta bendita gracia que solamente está en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu inmenso amor y bondad para salvar un pueblo. Un amor que cumple lo que promete. Un amor comprometido. Un amor que no falla. Un amor que ha dado a su Hijo. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Dios, por todos aquellos a quienes das el nuevo nacimiento para creer. Yo no puedo hacer que nadie nazca de nuevo, Señor, pero tú sí puedes. Como nos gozamos cuando a una mujer das la bendición de un embarazo. Hoy, Señor, queremos gozarnos en que tú das vida a muertos. Solo tú, Señor, puedes por tu poder hacer esto. Los hombres están perdidos y solamente tú puedes salvarlos. Señor, que tu amor cumpla su propósito en los tuyos.
Da, Señor, la fe para creer y confiarse en Cristo. Y dales arrepentimiento para que se despojen de toda confianza. Vean su condición delante de ti perdida y se depositen en tus brazos amorosos. Tú nunca despreciarás a ninguno que viene a ti así. Como deseamos, Señor, ver vidas transformadas. Permítenos, Señor, seguir gloriándonos en el poder del Evangelio, viendo, Señor, cómo tú sigues salvando por gracia. Te alabamos, Señor, y esto lo pedimos y nos gozamos en tu Jesucristo. Amén.